Listo, hagan la presentación. Bueno, buenos días. Hoy vamos a exponer sobre los fundamentos de la programación con un proyecto que nos correspondió. Mis compañeros son Elso Calderón y Sebastián Tapas. Pues entonces, sobre lo que vamos a poner sobre este proyecto, ¿no? Primero voy a decir cómo es y luego explicamos cómo funciona. Es, pues, tiene que tener, eliminar, agregar, editar. Entonces, es acá cada usuario, cada persona puede registrar, ahí funciona el registro. Y luego que alguien se registre, pues puede entrar, ¿sí?, a la cuenta. Por ejemplo, acá. Entra. Y pues cada quien puede cambiar su foto, ¿sí? Tiene su foto de perfil, pues por ejemplo acá ya tengo otro. Y cada quien puede subir su foto, ¿sí? Ahí yo puedo subir la foto. Puedo editar la información como el nombre, por ejemplo, ¿sí? O si quiero eliminar mi cuenta, ¿sí? Y ya se sesión. Acá están todos los usuarios que hay. Ahí acaba de cambiar la foto, ahí está. Entonces cada usuario sin tener que acceder, puede ver qué publicó cada uno, ¿sí? Ahí lo muestro lo que publicó mañana y así, cada usuario lo que publicó. Eso es, por eso vamos a poner ese proyecto. Entonces, lo primero empieza Jacob con las cosas básicas sobre la programación. Empieza. Bueno, ¿qué son las variables? Las variables nosotros las podemos clasificar en dos tipos, locales y globales. Las locales las utilizamos para almacenar pequeñas partes de información que vamos a utilizar dentro del mismo archivo o del código. Y las globales las podemos acceder desde varios puntos de nuestro código, desde cualquier tipo de archivo. Entonces las podemos utilizar para traer información de formularios, como en el formulario de registro, para traer información de logueo o de login, para traer el usuario y la clave. ¿Qué es una concatenación? La concatenación se utiliza para agregar contenido a nuestras variables. Bueno, aquí le estamos agregando a las variables dir, imagen, perfil, estamos agregando lo que la imagen que guardamos nosotros al momento de subirlo. Que es un if y un else. El if se utiliza para condicionar nuestro código. Entonces, si una condición es verdadera, haga una sección de nuestro programa o una función, y si no, pues no ejecute un programa o cancele la ejecución del programa que está realizando. El switch y el case se utiliza cuando son varias características, cuando son varias configuraciones las que se desean realizar, cuando son varias opciones las que nosotros debemos funcionar en nuestro programa. Aquí tenemos los tipos de case que estamos utilizando, que son que nos haya podido encontrar el usuario, que nos haya podido registrar o que nos haya podido loguear satisfactoriamente. Entonces, según el caso sea necesario, le va a mostrar su mensaje de algo. Que es un while. El while es un ciclo que se repite y se va funcionando mientras una condición sea verdadera. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras se puede usar mientras el usuario esté registrado o esté logueado, muestre todo su contenido, mientras el usuario está activo. Aquí el while lo estamos utilizando para traer todo lo de la base de datos y convertirlos en un array. ¿Qué es una función? Es un ciclo de instrucciones que nos permite ejecutar un programa, o sea, que haga una función, una instrucción característica en sí, que lo podemos utilizar varias veces. Entonces, ¿en qué momento utilizamos funciones? Las funciones las utilizamos cuando necesitamos hacer que se traiga información de una base de datos repetidamente, que se necesita traer varios aspectos del programa.
Los códigos básicos de HTML lo podemos ver como el div, que son contenedores que utilizamos para clasificar nuestra información para después poder aplicar un CSS, un diseño específico a nuestro modo. Tenemos los H1, que son dar la importancia para los títulos, que va desde H1 hasta H6. Los botones. Los botones los utilizamos para enviar o cancelar procedimientos de nuestro programa. Bueno, ahora el tema que me tocó a mí fue los estilos, el CSS que se encuentra en nuestro documento web. Al inicio, aquí como pueden ver, tenemos nuestros archivos de estilo que están siendo llamados a través de un link que se llama estilo CSS. Ahora, como podemos ver en la primera parte, complementando lo que decía mi compañero, que todo esto va por una etiqueta llamada style, una etiqueta div, que es una caja, por decirlo así, es un contenedor que me va a guardar todo el contenido de nuestra página web. En este caso lo vemos que aquí, como lo podemos ver dentro del código, lo tenemos llamado por una clase llamada todo, que es la principal donde está guardando prácticamente todo el contenido. Ahora, como pueden ver, hay dos selectores, uno que se llama ID y el otro que es de clase. ¿Cómo se pueden identificar estos dos? El ID se identifica por medio de un numeral y que es único, mientras en cambio la clase se identifica por medio de un punto y que puede ser utilizado en varias ocasiones. ¿En qué sentido van en los estilos? Usted puede llamarlo y lo puede repetir en otros lugares, en otras cajas. Es decir, por ejemplo, que solamente vamos a utilizar lo que es el ID, que solamente ese contenido me va a tener ese estilo específico y principal que me va a mostrar. Mientras en cambio, como dije anteriormente, lo de la clase, yo lo puedo utilizar repetitivamente en otras cajas, por ejemplo, un estilo distinto, sea un background, o sea algún cambio de texto, o estilo de font family. Bueno, me pasé. ¿Qué son? Anteriormente lo que mostraban en el código está lo que es el H1. ¿Qué es el H1? El H1 lo que nos hace es como representar el encabezado de nuestra página. Es como el título principal, lo que llama al usuario, decir cuál es lo más importante. Ejemplo, nosotros acá tenemos nuestra página web. Aquí, como pueden ver también con la imagen, con lo que se llama Expo. Entonces, Expo es nuestro H1, que es lo que va a ver el usuario al inicio cuando entra el contenido de la página. Es muy importante saber clasificar bien lo que es el H1, el H2, el H3, el H4, el H5, así hasta el H6. Porque el H1 también ayuda al buscador a seleccionar y saber qué es lo principal de nuestra página. También para ello, para poder ser más específicos con nuestra página, está el meta keyword, si no me equivoco, que nos coloca las palabras claves de nuestra página. Entonces, con cualquier cosa referente a lo que estemos buscando, va a salir inmediatamente en nuestro buscador. Como venía diciendo, lo de la importancia de lo que es del H1 y diferenciarlos bien, es que a pesar que el H1, vuelvo otra vez a la redundancia, que muestra lo principal, mientras que el H2 no le da tanta importancia al buscador. Por eso es bueno en Ender solamente utilizar un H1 y especificar lo más importante. Ahí se acaba la parte esta. Entonces, en la parte de estilos, está también clasificado por dos partes, por dos div, parte 1 y parte 2. A ver la página. Entonces,
Como pueden ver, todo este contenido que está en nuestro HTML está separado por dos partes. Uno que se colocó como ID, parte 1 que solamente modifica lo que son los botones y la configuración que está dentro del fondo. Mientras en cambio la parte 2 es el fondo completo con un overrider para poder hacer una traslación a través de otras pestañas que están, como está el login y registros. Eso se ve a través de los botones. Eso se ve a través de los botones por medio de un JavaScript que estamos llamando su ID. Por eso es que se coloca el ID entre esos botones, para poder especificar que solamente a ellos tienen solamente ese respectivo estilo. Como pueden ver, el login tiene un estilo de left del 0%, lo que dice que cuando presione el login, todo el contenido que estaba principalmente me exponga a este contenido que está acá. Mientras en cambio el de registro nuevo tiene un menos 200% de left, lo que hace lo mismo, el movimiento de trasladar lo que estaba anteriormente me lo muestre automáticamente. Puede ser eso a través también del overhead. Aquí está, como le venía diciendo, que están clasificados parte 1, parte 2. Aquí está el overflow. No. El overflow hidden. Si nosotros lo quitamos, ahí no le llegan ustedes las. Sí. Si nosotros lo quitamos, vea que el contenido está dentro de una sola caja. Pero como los ocultan, o ¿cómo digo? Los desplazan entre ellos mismos. También el contenido tiene nuestra caja de contenido, también tiene un display flex. Dirán que es un display flex. Un display flex hace que el contenido que esté dentro de esa caja se mueva o se pueda acomodar a las casillas que están dentro de mi caja. Un ejemplo, que se acomoden se acomoden entre ellas. Bueno, que se acomodan entre ellas mismas. Pues como no se puede notar, no se puede ver la diferencia entre el display flex. Bueno, otra cosa que tenemos aparte son los boxados, que muestra la sombra en sí de nuestra página. La sombra que está dentro del contenido. Otra cosa, están las posiciones relativas, que vienen relativo al padre, a la tabla principal o a la tabla que viene. Y tenemos lo que es las acciones, los botones de las acciones, con un margin, un border, un cursor pointer, un padding, una acción hover, que el hover es lo que hace que cuando usted pase el mouse a través del contenido, haga este efecto. En este caso solamente es que colóquele un fondo color azul y letra blanca. Entonces, vamos por el login. Entonces, dentro del login, como pueden ver, tenemos lo que es lo mismo. Acá, si no estoy mal, está un H1 y está representado por medio de unas P con un span que dice el nombre de usuario y también con unos inputs para que el usuario, cuando vaya a digitar, todo lo mande a la base de datos, lo que él está digitando a través de esos inputs que están por medio de un formulario. Este formulario trae la información a través del método POST. Lo mismo tanto, como puede ver acá también en los registros, tenemos lo mismo, que es un H2, creo que es un H2, con unos labels
de correo electrónico, lo mismo con unos inputs que donde puede ingresar el usuario sus datos y los botones que me permite enviar esa información a la base de datos. Eso sería por la parte de CSS. ¿Listo? Listo. A mí te voy a explicar cómo funciona el código y qué es lo que pasa para que todo lo que vimos ahorita funcione bien. Entonces, primero, ese es como todos los archivos que vamos a tener. ¿Sí? Es importante tener esto presente porque hay archivos que se llaman igual. Por ejemplo, este index diferente, este index va a ser diferente para allá en vistas de ¿sí? Entonces, primero empezamos en este index, en este, ¿no? Y lo primero que ponemos es un requiere 11 de mensajes. Es otro archivo que pues, tiene esta función, solamente contiene esta función. Pues para luego poder llamarla. Voy a poner esto ahí normal. Perdón, Tapias. Volvemos a lo mismo de la vez pasada. Primero que todo, contacto con la gente porque no mira a las personas. Y segundo, usted está poniéndose en el televisor, no en su portátil. En parte no sabemos de qué está mencionando usted. Vuelve a la diapositiva anterior. No, parando. El televisor, mira el televisor y mira a nosotros, no mira el portátil, olvídese del portátil. Bueno, entonces hay muchos sitios, ¿no? Entonces hay que saber ubicar en dónde está cada uno porque más adelante vamos a ver. ¿Listo? Entonces, primero pongo requiere mensajes para poder que el código que son mensajes, que es este, aparezca en index. ¿Sí? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es, porque dependiendo de dónde usted esté, van a llegar mensajes por acá, por la URL. Y dependiendo de cada mensaje, pues se va a mostrar. Si, por ejemplo, yo envío un mensaje por gate, o sea, por la URL, y Index lo que hace es recogerlo y mostrarlo, ¿sí? Mostrarlo para avisar a los usuarios si está todo bien o hay algo mal. Entonces, hace el switch, dependiendo del valor de get, y al final imprime la variable del mensaje, ¿sí? En un script, y ya es fácil. Luego volvemos a index, ¿sí? No la vuelvo. ¿A index? Ah, sí, pero Sí, ya pasa. Otra vez. Y se lo volvemos al mismo index. Y ahora hacemos lo mismo que ahorita, un require para que traiga el contenido que hay en la carpeta PHP, dentro de la carpeta vistas, y el archivo que se llama bregistro. Entonces, bregistro lo que hay es un formulario, ¿sí? Lo que mostramos ahorita para que uno se registre. Me manda a registro.php. Entonces, en registro lo que hay es el archivo uno tal y un input, ¿sí? Entonces, ese input es obligatorio, por eso está requiere, ¿sí? ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es en el formulario. ¿Vale? Listo, entonces de ahí, como en el formulario decía, te lo envía al registro, entonces lo envía acá. El registro lo que hace, como todos los campos que yo ingresé, me los va a recoger por el método post, porque en el formulario está el método post. Entonces ahí los recojo y los bajo en variables, ¿sí? El nombre de usuario, el nombre de todo lo que uno metió ahí en el registro. Luego necesito traer lo que hay en conexión para poder ingresar los datos a la base de datos, ¿sí? Entonces, yo necesito saber si el usuario que yo metí y el correo ya están en la base de datos. Si ya están, yo no me puedo registrar, ¿sí? Entonces voy a meter una función que llama MySQL numRows, que significa cuántos números de esa columna hay, ¿sí? Entonces, esta consulta, este resultado, me bota un solo número, ¿sí? No me bota una consulta, sino un número. Entonces, ahí pregunto, variar usuario. Entonces, seleccioné todos los campos de la tabla de usuario, donde el nombre de usuario sea lo mismo que yo metí en la variable, en el campo cuando me registré. Entonces, eso no me va a hacer una consulta, sino un número, ¿sí? Igual el variable email, es lo mismo, ¿vale? Entonces, si hay preguntas en el primer email, si variar email y variar usuario son 0, significa que no encontró, o sea que esto no puedo registrar, porque no hay ningún usuario con el mismo nombre y ningún correo con el mismo correo, ¿sí? Entonces, si eso es posible, yo puedo entrar. Si no, pues entonces
me manda a input y me manda el mensaje o email, error en email. Entonces ahí me va a mostrar un JavaScript y me dice que hay un error. Y igual con esto, con el usuario. ¿Listo? Entonces, si está bien, yo puedo entrar a ese if. Entonces ahí le va a preguntar si la clave y la otra clave es igual, si pusieron las dos claves igual, pues entonces también puedo entrar. Si no, también me va a mandar a index y me va a decir que ahí la clave está mal. Entonces, ahí yo tengo que ingresar el nombre de un directorio que se va a crear porque como nosotros vimos, uno puede subir imágenes, ¿sí? Cada usuario puede subir imágenes, ¿sí? Entonces, tengo que tener el nombre de un directorio para poder subir las imágenes. Entonces ahí lo creo, que va a estar en IMG, la carpeta de IMG, y la imagen de perfil se va a llamar imagen usuario, .png. Y el directorio que se va a guardar es IMG, y cada usuario va a tener, por ejemplo, acá están todos los usuarios que hay, ¿sí? Y cada carpeta es de cada usuario. Entonces, directorio se crea el nombre del usuario en la carpeta de IMG. Entonces, ahora ya tengo yo los valores que puedo entrar a la base de datos. Entonces, la consulta se llama agregar registro, ¿sí? Entonces, mediante la conexión que yo ya hice, hago la consulta, inserto en la tabla de usuarios esos valores y todos los valores que ya tengo, ¿sí? Y entonces, ahora inserto el login para yo poder después entrar a la plataforma, ¿sí? Lo mismo, todo lo que yo traje lo meto ahí. Entonces, si las dos consultas fueron exitosas, entonces significa que él entró, que él pudo registrarse. Entonces, si me puede registrar, ahora como yo tengo el valor del directorio, ahora puedo con esto que dice mkdir, significa hacer un directorio. Yo creo la carpeta después de que ya pueda hacer la consulta. Y para que el usuario pueda tener su propia carpeta y meter sus imágenes ahí, desde la aplicación. Entonces, ahí en ese ejemplo que estoy preguntando, si existe ese directorio, con la variable del directorio, yo salgo de la carpeta. Yo no puedo hacer eso ahí mismo donde estoy porque dentro de aquí donde estoy no existe ese directorio. Por eso salgo, le pongo punto y concateno, ¿sí? Yo salgo del directorio y si existe, pregunto, pues entonces si no existe, ahí lo está negando, si no existe, lo creo. ¿Listo? Luego si eso se hizo bien, si se creó, entonces me va a mandar a index y me va a mandar un mensaje que dice registro true, o sea que me registré bien. ¿Listo? Bueno, ahí vuelvo a index. Entonces abajo de eso, de registro, lo que va a mostrar es login. Me va a requerir el archivo login para poder mostrarlo en el contenedor, ¿sí? Entonces, ahí está el formulario y me envía el login. Y todo el mundo me manda todos los datos y me manda para login. Envía todos los datos que yo ingreso ahí, como la contraseña y todo. Entonces, el login lo que va a hacer es verificar si los datos que yo ingresé están en la base de datos. Eso es lo que muestra lo que acabo de mostrar ahorita. Entonces, en el archivo login, él me muestra, primero necesita iniciar una sesión para que los datos persistan, ¿sí? Entonces, dentro de un usuario y clave, él recoge las variables que yo envío por el comedor de post y las guarda en esas variables. Entonces, voy a necesitar hacer una conexión para verificar si los datos que metí existen en la base de datos. Entonces, hace la conexión, busca, selecciona todo, selecciona el login, donde el nombre de usuario sea el nombre de usuario. Solamente, eso le va a dar solamente una línea. Entonces, si eso se hizo, si la consulta se hizo y la guarda en la línea, entonces está bien, sí encontró. Entonces va a crear una sesión que se llama el nombre de usuario porque yo necesito pasar el nombre de usuario a otro archivo para después poder hacer otras consultas, ¿sí? Porque si no, entonces yo como hago consultas, si no tengo un valor como meter a la base de datos para que me devuelva otra cosa. Entonces, si eso está bien, es una banda para la lista de perfil. Y si no, si la clave está mal, entonces me va a mandar un mensaje que es error de clave contraseña. Y entonces en inicio me va a decir que la contraseña está mal. Entonces ahí nos metimos a perfil, ¿sí? Que está acá, o sea, ahí está ubicado. ¿Por qué como que está ahí? Porque después cuando vayamos a hacer acá, digamos, cambiar la voz de perfil,
tengo que salir de ese directorio donde estoy, salir de ahí 2 veces y meter imágenes. Entonces por eso pongo doble acá de concatenar. Entonces ahí está ubicado el perfil, ¿sí? Y ahí lo ahorita voy a necesitar conexiones, entonces traigo la conexión, luego hago de sesión start porque también necesito pasar datos por sesiones y voy a hacer una conexión. Entonces lo que voy a hacer ahí la variable misma lo dice, traer los datos del usuario para poder mostrarlos. Entonces hago la consulta, selecciono todos los datos del usuario, para eso yo pasé por sesión de nombre del usuario, para luego poder hacer esta consulta y que él me traiga todos los datos de ese usuario, toda la información. Entonces, yo hago un while que MySQL fetch array, o sea que me traiga la línea que él trabaja, porque solo voy a dar una línea, por eso voy a dar el nombre del usuario, solo te da una línea y que eso me los guarden en variables, para después yo poder utilizarlos dentro de la HTML y que quede la información del usuario. Entonces lo guardo. Pero acá, en la foto de perfil, me va a botar, yo la pongo una condición. ¿Por qué? Porque si la foto de perfil solamente tiene esto, entonces yo como estoy acá, yo no puedo poner ese mismo directorio. Tengo que salir de ahí. Entonces, por eso, si la foto de perfil es solamente esto, añade esto, para yo después poder, cuando esté por acá, solamente quitarle esto y ya entrar normal a ese directorio. Entonces, y si no es eso, pues entonces solamente le concatena uno. ¿Sí? Y directorio, pues normal, lo guarda. Y listo. Ahí guardo en la variable de sesión, directorio, yo guardo el mismo directorio que trae para después más adelante utilizarlo. Para no pasarla por get, porque se vería en la URL. Si la paso por get, se ve en la URL del directorio y de pronto tiene errores. Entonces, es como se hacía la conexión, ¿no? Para yo poder utilizarla. Vale. Entonces, como le para cambiar la foto de perfil, para yo cambiar mi foto de perfil, cuando ya entra en mi perfil, entonces hay un formulario, ¿sí? Y ahí dice input type file y sin un nombre. Eso es lo que, cuando yo ponga en el navegador input type file, lo que me va a hacer es algo como que se le va a seleccionar el archivo y luego le enviar. ¿Listo? Fácil. Entonces, ya cuando yo selecciono una foto y le voy a enviar, entonces me envía un archivo, ahí en el formulario decía que me dio un archivo que se llamaba cambiar foto de perfil, ¿sí? Entonces, ya en el archivo cambiar foto de perfil, entonces él me trae el usuario que yo tengo en sesión, lo recoge, ¿sí? Y después de que lo recoja, si no existe ese usuario, o sea que si alguien entró a la URL sin pasarse todo lo que sin el registro y tal, entonces él va a decir, si eso no existe, entonces lo manda para GC, porque obviamente no tiene acceso. Para eso es lo de sesión. ¿Listo? Entonces, ya yo metí aquí la foto, la recojo por la variable files, ¿sí? Y, pero antes hice una consulta, ¿sí? Para traer la foto actual, para después poder cambiarla, para saber qué tengo actual y pues para después reemplazarlo por lo que voy a subir, ¿sí? Entonces, recojo el archivo que subí y lo meto en la variable que llama una foto perfil. Y ese archivo lo que es un array que trae la información de la foto, como el tipo, el nombre y la ubicación temporal. Entonces yo tengo que pasar de esa ubicación temporal a la ubicación donde va a estar la nueva foto de perfil. Entonces la recojo y la guardo en variables. Guardo una variable, el nombre de la foto, que es esto lo convierto en un array y luego acá saco el nombre. Ese es el subíndice para sacar el nombre. Luego acá igual con el nombre temporal, que es este, y luego con el tipo. ¿Por qué? ¿Por qué pongo el tipo? Porque yo después tengo que saber, porque como es un type file de archivos, yo puedo subir un video. Entonces ahí me tienen que decir, no puedes subir un video, solo fotos. O puedo subir una imagen de tipo GIF, entonces tienen que decirle no es un GIF, solamente foto JPG o PNG. Fácil. Ahí está lo que le digo. Ahí lo que pregunta, si el tipo es imagen PNG, imagen JPG, imagen, entonces esas 4 tipos de imágenes, SVG, PNG y JPG, si es ese tipo, entonces sí. Si no, pues entonces él le va a decir tipo de archivo no adaptado. ¿Sí? Entonces, si puede entrar, si es correcto el tipo, entonces hay una variable que llama directorio de la foto de perfil, que es el mismo directorio, pero con el nombre de la foto que yo ingresé. Por ejemplo, yo le di clic
seleccionar archivo y ahí se me pone un nombrecito, pues ese es el directorio. Porque si yo no pongo el nombre del directorio, lo que va a hacer es meter una carpeta, y una carpeta no puede ponerse con foto de perfil. ¿Sí? Entonces, después de que ya tengo el nombre de la imagen, entonces pregunto otra vez ahorita, ahí en el segundo if, si existe el directorio. Si no existe porque lo estoy negando, pues entonces créelo para poder subir la imagen, ¿sí? Para tener dónde lo ordenar. Entonces lo crea y después lo mueve hacia allá, porque cuando usted sube el archivo se guarda en una rueda temporal. Entonces por eso lo mueve con un file, lo mueve para que la ubicación temporal, que la guarde en una variable, hacia la nueva ubicación. Entonces, si no, pues me va a no sé qué, bueno, le voy a hacer una consulta para cambiarla, porque ya tenía una foto, ¿sí? Cuando yo me registro tengo una foto por defecto de un muñequito ahí. Entonces luego la muevo a la nueva y hago la consulta y cambio el valor del directorio en la base de datos. Por eso entonces update en la datos de usuario y en la foto de perfil, donde el nombre del usuario, el número de del usuario, o sea, el valor que yo pasé por la sesión. Por eso yo siempre la paso por ahí. ¿Listo? Y si cambia foto es verdadero, si eso se hizo, esa consulta, pues entonces mando el perfil y diga de Facebook. Y si no, pues no se puede cambiar. Listo. Entonces ahí está, por ejemplo. Ese usuario no tiene foto de perfil, entonces no tiene ningún directorio creado. ¿Sí? Entonces yo voy a este que ya tiene, ahí del lado, y ese sí tiene el directorio creado porque lo creé con el MK de Lolito. Entonces ahí tiene su foto. Ya pasó. Listo, entonces de ahí otra vez vamos a perfil porque toca seguir mostrándolo, ¿sí? Entonces, como yo hice la consulta y traje a base de datos el valor del nombre y todos los valores, entonces ahora, como dije que los podíamos hacer en el HTML, ahí lo que hago es un echo, pero como más abreviado, ¿sí? Y lo muestro ahí para que se muestre dentro de un archivo, ¿sí? Y le pongo un ID para después, cuando yo vaya a cambiar el nombre, saber de dónde es ese identificador. Luego hay un formulario para cambiar el nombre, ahí está. Que lo envío por post también, y solamente tiene un input. Y lo que hace acá sería esconderme cuando le dé clic, que me esconda el H1 y me ponga el input con el espacio para que me escriba el nombre, para que no me tengan que mandar a otra página, porque solamente es un campo, entonces sería muy innecesario. Y abajo le muestro el link. Luego, después de que yo le dé clic ahí para cambiar mi nombre, él me manda al archivo para que verifique si puedo cambiar el nombre. Entonces, en el archivo de cambiar nombre, otra vez, como yo voy a hacer cambios en la base de datos, por eso le digo que requiere la conexión, ¿sí? Entonces, otra vez la sesión para pasar el nombre del usuario para poder saber en dónde, en qué campo de la base de datos de la tabla yo puedo cambiar, ¿sí? Lo doy ahorita y recojo por post, porque el otro componente por post, pues recojo por post el nombre del usuario que le mandé. ¿Listo? Entonces, ahí hago la consulta, cambie la base de datos y la tabla de usuario, donde el nombre sea el mismo nombre, y entonces donde sea del usuario que ya ha pasado por la sesión. ¿Listo? Entonces, el cambio se hizo, la variable de cambio es true, entonces me manda perfil. Y si no, pues me va a decir refresh, o sea que dure 3 segundos en la página este mensaje y me va a decir error. Y después de 3 segundos de que me diga error, me bota perfil. Listo, estamos creando el perfil y ahí era para cambiar el nombre. Eso es lo que hizo ahorita. Cuando le daba clic, desaparecía. Más adelante cuando voy a cambiar el nombre se explica mejor. Listo, acá es como cuando si yo voy a eliminar mi cuenta, porque tenía que tener, agregar, eliminar, entonces yo tengo que poder eliminar mi cuenta, ¿sí? Entonces, lo que hace es, yo le clic en el botón y el botón me mande a este archivo de JavaScript, que lo que hace es preguntarme, ¿de verdad quiere eliminar su cuenta? Entonces, lo guarda esto con fin, es que me bote este cuadrito, ¿sí? Y ese mensaje, en ese mismo mensaje. ¿Sí?
Si yo le di clic en aceptar, la variable donde yo guardo el mensaje va a ser igual a true. Entonces, si es igual a true, pues me manda a eliminar cuenta y la va a eliminar. Si no, pues no van a darle cancelar. Entonces lo va a mandar a eliminar cuenta. Y el archivo. No, pues ya sí, ya después de que yo elimine cuenta. Después, ahí mismo en el archivo perfil, seguiría para yo subir una imagen, como vemos ahorita, que cada quien puede subir sus imágenes y la otra gente los puede ver. Entonces, memoria un formulario de tipo que tiene que tener esto, no quiero decirlo, pero ahí dice Intel Municipal con Data. Si el formulario no tiene eso, usted no puede utilizar el formulario para subir un archivo de ningún tipo. Entonces, si no le pone eso, pues no puede subir archivos. Entonces, ahí tiene el input type file y lo envía por post a subir archivo.php. Eso hubiera hecho lo mismo. En lo de la sesión que yo siempre hago para poder hacer la consulta, en la sesión start, y hago la consulta para traer el nombre del directorio para saber dónde voy a guardar la imagen que voy a subir, porque voy a subir una imagen para publicarla. ¿Sí? Hago lo mismo con el files, lo mismo ahorita, lo mismo. Y pregunto si el tipo es correcto y hago lo mismo. Lo guardo, o sea, sé que en el directorio donde estoy es diferente, entonces por eso salgo lo mismo. Y hago lo mismo. Pero en 3 segundos, si está correcto, me muestra ese mensaje, me envía correctamente. Y si no, pues en 3 segundos me manda a este perfil, mostrando un mensaje que el tipo de archivo no es permitido. Listo, pasa. Eso sería un perfil, ¿no? Entonces, ya después de que yo tenga las imágenes subidas, él tiene que mostrarlas. ¿Sí? Entonces, yo puse ahí un contador y para después, cuando yo quiera, por ejemplo, eliminar una imagen, yo saber cuál imagen tengo. Así yo pongo el contador, cuando yo esté recorriendo el while y yo pongo le concateno el contador al ID, entonces cada imagen va a tener un identificador diferente y yo pues ya la puedo mostrar más fácil. Entonces, pero eso pues no lo vamos a utilizar, pero tenía que explicarlo. Entonces, vamos a ahí donde dice OpenDiv, y lo que voy a hacer es abrir el directorio en la carpeta donde están las imágenes guardadas para poder mostrarlos. Entonces, abro el directorio, salgo de la carpeta porque yo estoy dentro del perfil, dentro del PHP de entrevistas, entonces tengo que salir porque imagen está fuera de todo eso, entonces para salir. Ese es mi directorio. Dentro de ese directorio, entonces si el gestor es verdadero, me pregunta, o sea, si yo puedo entrar, entonces va a recorrer todo el directorio. ¿Sí? Entonces, ahí reactivo, o sea, el directorio. Entonces, ahí hay dos iguales. ¿Sí? Entonces, si lo leo y dentro de, si yo no sé directorio, ¿sí? Y cada elemento de ese directorio lo meto dentro de la variable imagen, entonces digamos hay 20 imágenes, ¿sí? Entonces va a guardar, cada vez que haga la repetición del ciclo va a guardar una imagen en la variable imagen, ¿sí? El nombre de la imagen. Si eso es falso, hágalo mientras eso sea falso, ¿sí? Mientras eso sea diferente falso, o sea, si mientras sea verdadero. O sea que cuando se acaban las imágenes, pues ya no se acaba el ciclo, ¿ya? Entonces, ahí le pregunto, acá, por ejemplo, cuando él lee una carpeta, él toma un punto, como el director actual, o sea, no es una imagen, pero está dentro de la imagen. Y cuando lee la carpeta y toma los dos puntos, es cuando usted le va a salir, por eso cuando uno pone punto es para salir de la carpeta. Pero lo lee como si fuera un archivo. Entonces tiene que especificarle si es punto o punto, ignórelo. No lo muestre. De resto, muestre todo. Entonces, por ejemplo, la imagen y le muestra todas las imágenes. Entonces, dentro de esa carpeta, nosotros anteriormente hemos creado una carpeta con un IKE que se llama foto perfil. Entonces, también lo pongo ahí. Si ese archivo que está recorriendo se llama foto perfil, pues tampoco lo muestro. Y ya después haré el if y ahí vamos a hacer todas las imágenes. Ahora llego ahí y listo. Sigo. Entonces, vea, ahí hay un que ya salimos de perfil y es el directorio donde estamos, en todo el inicio. Ahí sería en la parte en la que mostramos ahorita que salen toda la lista de los usuarios registrados. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a necesitar hacer la conexión, entonces por eso la pongo, y voy a hacer la consulta. Para que muestre todos, pues yo pongo que me seleccionen todos los usuarios, todos los elementos de cada usuario. ¿Sí? Entonces, lo voy a recorrer. Ahí sí me va a botar un array asociativo. Entonces necesito recorrer el array asociativo y meterlo dentro de una variable que va a ser tipo array. ¿Sí? Entonces lo que hago es
meter todos los datos en una variable para después lo visualiza, meterlo dentro del HTML y ponerlo el nombre. Entonces lo recorre y trae la información y luego ya la muestra ahí en el eco. ¿Sí? Entonces, esto es para yo, cuando yo, sin tener que haberme registrado, poder ver lo que publicó alguien sin tener que tener mi cuenta. ¿Sí? Entonces, es muy parecido al algoritmo. ¿Sí? Entonces, ahora sí, como no tiene seguridad de encontrar de cualquier lugar, yo puedo pasar las variables por get. Entonces, por eso pongo ahí que get. ¿Sí? Si no existe ningún número en la URL, pues ya no puedo ver nada. Entonces, que lo devuelvo para index. Si existe, pues debe salir. Entonces, si existe, entonces hago una consulta y recoge el valor de la URL y hace la consulta con ese valor que se llama N1, nombre de usuario. Entonces, ahí va a traer la información de usuario. Y lo mismo, trae la información de ese usuario con ese N1 y la muestra como ahorita. La guarda en variable y luego la muestra en el HTML. Listo. Entonces ahí estamos en un perfil. Ahí esto es prácticamente lo mismo, solo cambia por eso yo ponía la imagen acá de donde estábamos ubicados. Porque eso es prácticamente lo mismo, solo que cambia ahí. La diferencia es que no tiene los dos punticos para salir de la carpeta, porque el directorio natural está normal, sin tener que salir de ningún lado. Entonces, es lo mismo, solo que sin la concatenación de los dos punticos y la línea. Entonces va a ser prácticamente lo mismo, para que me muestre qué imagen subió cada uno. ¿Listo? Ver. Y ya, eso serían las tablas. Acá están, vean, si un usuario no ha editado su foto de perfil, pues entonces esto es lo que se pone por defecto, IMG foto de perfil. Si alguien ya la editó, pues tiene esto, el directorio, donde sigue el nuevo directorio, ¿sí? Y acá está, esto sí va a ser igual, el directorio que se crea, cada vez que alguien crea su foto, su cuenta. Y la tabla, lo mismo, yo puse la misma clave para poner. Listo. Pero yo quiero ver la parte de las pistas, porque muéstrame un momentico la página. Ajá, ¿dónde está? Ajá, ¿dónde están las fotos? Ah, ok. Ahí. Ahí sería lo que dice un perfil. Es lo mismo que cuando usted está. Sí, como cuando usted está en. Ahí si tenía acceso yo entro. Y puedo ver que publicó cada uno. Sí. Yo digamos, si yo vaya, pues nada más meter a lo que publicó, menos a lo que publicó hoy. Pero digamos ahí pongo admin. Listo, entonces todo eso que lo mandaba por de perfil, tal, preguntaba. Si yo no había cambiado la foto, él me creaba el directorio de foto de perfil porque por defecto se pone una foto que está en IMG. ¿Crea un usuario? En un team, sí. Pongo la foto y lo voy subiendo y ya la cambio, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo, muy parecido a lo ahorita, a lo de un perfil, y yo sí sin acceder, ¿sí? Lo mismo, yo subo la imagen, yo subo una imagen, pongo por ejemplo esto, y ya está. Y ya, y me identifica correctamente. Y acá, para cambiar mi nombre, ahí pongo el que yo le decía que desapareciera el otro y apareciera el input. Voy a ver. Ya, quiero cancelar. Rodolfo. Rodolfo. R. Ortega. Cambiar. Y por ahí vamos a ver como el correo, ¿sí? Entonces debe eliminar cuenta, que creo que no aparece. Ya, ahí eliminó la cuenta. Ahí había un problema que era si yo eliminaba, ahí no aparece. Si yo eliminaba la cuenta, yo había creado antes un directorio. Entonces yo tenía que eliminar mismo el directorio porque entonces era como el servidor de mucha información que pues, no va a ser utilizada. Entonces en una parte yo tenía que eliminarlo, pero no sé, no sabía. ¿Tiene el registro no documento? Ah, ok, esas son las pistas. Si quieres registro. Ok, no, sí, entonces, ok, de los compañeros que están acá, ¿tienen alguna pregunta? Sí, pero La pregunta que tengo es por qué puso allá diferente de falso y no puso otro. pero sí, como para acomodar mejor el código, pero eso es selectivo, no es algo que no han entendido. Eso es de cada quien, que da el código. ¿Preguntas?
Linda, que saque la pregunta. Una pregunta ¿Ah? ¿Nadie? Eduardo. se me hizo raro. No va a preguntar, Eduardo. Muy bien. Bueno, miren, yo no preguntan, no, yo creo que todo está bien, ¿no? Pero sí sugerencias. O sea, en el caso de Nelson, en el caso de Nelson, yo creo que estuvo muy bien, tanto las diapositivas como la exposición. Mira al público y expone, digamos, navega a través de las diapositivas, o sea, interactúa muy bien y creo que eso es muy importante. Así es para profesor. Entonces eso está bien. En el caso de Jaker le faltaron las diapositivas, ¿sí? O sea, las diapositivas no estuvieron y por lo tanto la ayuda visual no estuvo, ¿sí? Yo les decía a ustedes que no les pase a los que tengan que explicar en aplicaciones móviles, es que tienen que, si están hablando de un concepto, están hablando del why, muestren un ejemplo del why, no solamente, no el código, todo el código, sino sepárenlo. Agarren ese pedazo del código y péguenlo en una diapositiva para que uno lo pueda apreciar, porque si no uno no sabe, o sea, usted está hablando, pero no lo estamos viendo. Y la ayuda visual es muy importante, ustedes saben como yo les explico, tiene que estar allá y uno ir hablando para ir mostrando qué es lo que, del tema de lo que uno está trabajando. En el caso de Tapias, se nota que obviamente maneja bien el tema, pero volvemos al mismo problema, Tapias, a lo mismo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Y es el contacto con la gente, ¿sí? O sea, en ningún momento nos miró, en ningún momento no lo hizo, siempre la mirada estuvo en el piso, ¿sí? Y ese es el problema que yo siempre le he recalcado a usted. Yo sé que usted maneja muy bien el tema, se nota que el código y todo, los conceptos lo manejan bien, pero tiene ese problema y eso es indispensable para cuando llega a una hora con un cliente o en una empresa. Usted puede saber del tema, ¿sí? Pero usted tiene que saberlo transmitir y el contacto visual es muy importante, ¿sí? Entonces uno no puede ser el cerebrito que siempre está metido ahí en el laboratorio y nunca lo sacan. No, al contrario, uno tiene que siempre salir a reducir. Y eso pasa en que si usted sabe, usted tiene que demostrar que sabe, ¿sí? No solo por saberlo porque sí. Entonces, siempre es mirando a la persona, o no siempre, pero por lo menos es siempre mira uno el televisor, explica un tema y lo mira. ¿Por qué? Porque si uno no hace contacto visual con las personas que están en el público, uno no sabe si uno va a la marcha muy rápida o va muy lento o me están entendiendo o no. Ellos son los que me dicen sin necesidad de hablar, ¿sí? Entonces ese es el único inconveniente que no estoy. Pero en la parte digamos del código, en la parte de diseño, todo muy bien. Era lo que se esperaba, la verdad que sí, los felicito y se nota que trabajaron. Un aplauso a los compañeros. Bueno, esperemos que los de aplicaciones les vaya tan bien. Acá vamos a terminar la grabación por el momento.